¿Qué hay, roomers? Bienvenidos y bienvenidas a un tutorial más de Photoshop 2021. Soy su amigo Paco Aguirre de The Classroom. En este video te enseñaré a recortar imágenes y separarlas de su fondo de 4 formas diferentes, todas ellas súper sencillas y con resultados de excelente calidad. Empecemos la clase. Abriremos la imagen que vamos a trabajar. Ve al menú Archivo y después Abrir. Selecciona la imagen que ves en pantalla. No te preocupes, la dejaré en la descripción del video para que la puedas bajar. Por seguridad, crearemos una copia. Te recomiendo que siempre protejas tu original. Damos clic y ahora sí, seleccionamos la herramienta Selección de objetos. Esta herramienta es ideal para separar las imágenes del fondo. Basta con arrastrar el cursor formando un rectángulo sobre la imagen que deseamos separar. Y listo. Automáticamente selecciona el objeto para poder separarlo. Una vez hecho esto, vamos a volver a crear una copia, pero esta vez de la capa que dice capa 1. Listo. Ya tenemos separada nuestra primera imagen del fondo. Da clic derecho para poder seleccionar la herramienta Selección rápida. Seleccionaremos la opción Selección nueva. Pondremos el tamaño de pincel de 60 puntos. Aquí puedes cambiar manualmente o con las barras espaciadoras el tamaño del pincel. Para utilizar esta herramienta, pasaremos el cursor sobre la imagen que deseamos recortar. En este caso, el brócoli. ¿Notas que cuando vamos pasando la punta de pincel y dando clic, este empieza a seleccionar la imagen basada en los colores de la misma? Seleccionamos toda la imagen y listo. Nos crea una nueva selección del contorno de la imagen, tal como aparece en pantalla. Ahora, hacemos de nuevo una copia y listo. Hemos separado nuestra imagen del fondo. Seleccionaremos la herramienta de pluma. Ahí está. Ahora verificamos que esta se encuentra en modo trazo. Ahora trazamos la silueta de la imagen que deseamos cortar. En este caso vamos a hacer el rábano. Adelantaré el video ya que es muy intuitivo lo que haremos. Si te cuesta trabajo utilizar la pluma, te recomiendo que veas mi tutorial de Adobe Illustrator que te dejo ahí arriba, donde te enseño a utilizar esta herramienta. Y en Photoshop es lo mismo. Bueno, una vez que terminamos de trazar nuestra imagen, ahora seleccionamos la opción Seleccionar. Damos en OK y como te darás cuenta, el trazo se convirtió en una selección y simplemente podemos realizar la copia correspondiente para aislar la imagen del fondo. Da clic derecho sobre la herramienta de lazo. Después selecciona la herramienta lazo magnético. Ahora vamos a acercarnos. Vamos a dar clic, como aparece en pantalla, sobre el borde de la imagen que deseas cortar. Después desplaza el mouse sobre el contorno y el lazo automáticamente se pegará a este, como si se tratase de un imán. Completa la selección y repite el procedimiento para hacer una copia, como lo hemos hecho antes. Muy bien. ¿Notas cómo se junta el trazo? Ahora sí, realizamos nuestra copia. Y una vez más, ya separamos nuestra imagen. No te olvides de suscribirte al canal, dale like, que me ayuda mucho. Ayúdame a compartir el video y dale click en la campanita. Nos vemos en otro video.